Buenas tardes a todos. Para continuar con las clases de fisiología del sistema nervioso, vamos a dar comienzo ahora, a continuación, al tema de sensibilidad somática. Tema de suma importancia dentro de la neurofisiología, ya que podemos afirmar que la supervivencia de cualquier organismo depende de contar con una información adecuada acerca del ambiente externo, así como del estado de los procesos y funciones corporales internos, la cual es proporcionada justamente por la rama sensitiva del sistema nervioso. Nos hemos fijado unos objetivos para que al finalizar esta temática el alumno pueda autoevaluar sus conocimientos. Dentro de dichos objetivos se encuentran poder clasificar los distintos sistemas sensoriales y sobre todo reconocer los receptores de la sensibilidad somática, entender algunas de sus características como son el potencial generador que en el mismo se produce, la especificidad de dichos receptores a alguna modalidad de estímulo y el fenómeno de adaptación distinto en cada uno de ellos. Se deberá poder explicar los elementos básicos de la codificación sensorial y comparar las dos vías ascendentes que llevan la información sensitiva hasta la corteza. También poder mencionar la relación que existe entre el tálamo con la sensibilidad somática y por último describir las distintas áreas de la corteza cerebral donde se hace consciente la actividad somatosensorial. Podemos, para entrar en tema, afirmar que el conocimiento del mundo que nos rodea, así como también la información sobre lo que ocurre en el interior del organismo, llega a nosotros a través de los sistemas sensoriales. Estos sistemas sensoriales han sido clasificados de diversas maneras, pero teniendo en cuenta la ubicación de la fuente de la información, es que hablamos de sistema sensorial exteroceptivo, sistema sensorial propioceptivo y sistema sensorial interoceptivo. Para mencionar el sistema sensorial exteroceptivo, debemos decir que recoge la información del medio que nos rodea e incluye la sensibilidad cutánea, los sentidos especiales como la visión y la audición, y los sentidos químicos como el gusto y el olfato. El sistema sensorial propioceptivo informa de la posición relativa de las diferentes partes del cuerpo y de la relación de éste con el espacio, así como del movimiento de las mismas. Es decir, en ella vamos a encontrar receptores que estén ubicados generalmente a nivel de las articulaciones, del músculo, de los tendones. El sistema sensorial interoceptivo nos va a informar sobre lo que pasa en el interior del organismo, cuya información no es consciente y está relacionada con el mantenimiento de los parámetros fisiológicos, esto es la homeostasis, como son la presión arterial, la glucemia, la presión parcial de oxígeno, etc. Las sensibilidades somáticas pueden clasificarse en tres tipos. Las sensibilidades somáticas mecanoreceptoras, formadas por las sensaciones táctiles y posicionales, cuyo estímulo depende del desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo, y ahí entonces estamos incluyendo tanto la sensibilidad cutánea como la propioceptiva, y las sensibilidades termorreceptoras que detectan el calor y el frío, y por último la sensibilidad al dolor que se activa con factores que dañan los tejidos. Estas son las sensibilidades que nosotros vamos a tener en cuenta para el estudio en esta clase.
El punto de partida de todos los sistemas sensoriales son estructuras neurales especializadas encargadas de recoger la información y de transformarla en señales neurales entendibles por el sistema nervioso central. Tales estructuras son las que denominamos receptores, los cuales deben ser capaces de cambiar un tipo de energía, que es la que proporciona el estímulo, en otro tipo de energía comprensible para el sistema nervioso central, mediante un proceso que llamamos transducción de la información. Sabemos que el lenguaje que comprende el sistema nervioso son los cambios en los potenciales de membrana, cuya máxima expresión es el potencial de acción. La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha entonces cuando las experiencias sensitivas existan los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en los oídos, táctiles en la superficie del organismo o de otros tipos. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas, como son, por ejemplo, inicia en la médula, va a todos sus niveles, después va a la formación reticular del bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, el cerebelo, el tálamo y por último áreas de la corteza cerebral. Pero ¿cuáles son los tipos de receptores de los que estamos hablando? Hay varias clasificaciones. Según su ubicación podemos hablar de extero, propio e interoreceptores, pero la clasificación más utilizada es según el tipo de estímulo. Y ahí podemos hablar de mecanoreceptores, termorreceptores, nociceptores, receptores electromagnéticos y quimioreceptores. Los mecanorreceptores detectan la compresión mecánica o su estiramiento o el de los tejidos adyacentes al mismo. Los termorreceptores detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargarán del frío y otros se encargarán del calor. Los nociceptores, que son los receptores del dolor, detectan las alteraciones ocurridas en los tejidos, sean daños físicos o químicos. Los receptores electromagnéticos detectan la luz en la retina ocular y los quimiorreceptores detectan, por ejemplo, el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolaridad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que completen la bioquímica del organismo. Por último, también existe una clasificación morfológica de los receptores, donde se los divide en de axón largo y de axón corto. Los primeros no tienen una célula especializada receptora entre el terminal sensorial y el estímulo, mientras que los segundos sí lo tienen, y donde la relación entre esta célula especializada y el terminal sensorial, en los de axón corto, es a través de una sinapsis que puede ser química, eléctrica o mixta, y donde el potencial de receptor o generador puede ser tanto despolarizante como hiperpolarizante, posibilitando de esta forma que se acerque o se aleje el potencial umbral y de esta manera permitiendo o no la posibilidad de generar potenciales de acción en la terminal nerviosa conectada al receptor. Estos son esquemáticamente todos los tipos de receptores sensoriales. Debemos tener en cuenta que en la vía aferente, ¿sí?, que lleva la información hacia el sistema nervioso central es una neurona pseudo monopolar. Está adosada en un extremo a los receptores, el soma o cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal
de la médula espinal, y entonces dijimos tiene una prolongación periférica que toma la información de los receptores y una prolongación central que llevará la información hacia la corteza sensitiva y que va a ingresar por el asta posterior de la médula. Pueden ser terminaciones libres, como ocurre con los receptores del dolor, o pueden ser encapsulados, como pueden ser, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, o células especializadas, como los receptores de los sentidos especiales, a los que llamamos receptores de axón corto, ya explicábamos en el slide anterior. Aquí un cuadro detallando todos los tipos de receptores sensitivos, si bien nosotros nos enfocaremos únicamente en los que tienen que ver con la sensibilidad somática, es decir, nos vamos a encargar de estudiar los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. La sensibilidad cutánea pertenece al sistema sensorial exteroceptivo y presenta tres modalidades como son la táctil, que incluye el tacto, presión y vibraciones, encargándose de este tipo de sensibilidad generalmente mecanorreceptores, y la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. Los receptores de la sensibilidad cutánea pueden ser tanto terminaciones libres como estructuras especializadas neurales encapsuladas o no, que rodean o toman contacto con el terminal nervioso aferente sobre el cual actúan mecánicamente. Y dentro de ellos pueden estar corpúsculos de Pacini, de Ruffini, Meissner, Golgi-Mazzone, corpúsculos de Krause y el complejo o disco de Merkel, que vamos a estudiar en detalle brevemente. Entre estas estructuras se encuentran los corpúsculos de Pacini, uno de los mecanorreceptores más estudiados. Y en este corte de la piel vemos cómo se ubican en las capas profundas de la piel, incluso a nivel del celular subcutáneo, con una cápsula que está constituida por múltiples capas a modo de cebolla, alrededor de 70 capas, cuyas células están unidas por desmosomas, con un espacio entre la cápsula y el terminal nervioso, donde hay macrófagos y fibroblastos. Vemos acá como el axón penetra en la cápsula, pierde su vaina de mielina, la cual es reemplazada por las células de Schwann receptoras. Estos receptores o corpúsculos de Pacini tienen campos periféricos grandes, del tamaño como de un pulgar, y son receptores de adaptación rápida. Corpúsculos de Meissner, que se ven en el corte a nivel de las papilas dérmicas de la piel lampiña, se activan tanto por la deformación de la piel cuando se estimula y también cuando se retira el estímulo, ¿sí? Dando potenciales generadores en las dos situaciones, cuando se lo está estimulando y cuando se está retirando el estímulo, fenómeno que se llama de on-off. Tienen campos periféricos pequeños y su activación es percibida como ligeras vibraciones. Se encuentran, como decíamos, en la piel lampiña, también en los labios, en la punta de los dedos, y son receptores de adaptación rápida. El complejo o disco de Merkel corresponde a la dilatación del axón que pierde su mielina y asienta sobre una célula de Merkel, ubicadas en la base de las invaginaciones epidérmicas de la piel lampiña y pilosa,
y son receptores que tienen campos periféricos pequeños que están en tamaño entre los de Meissner y los de Pacini y son receptores de adaptación lenta. Los corpúsculos de Ruffini, encapsulados como los de Pacini, pero que tienen muchas menores capas y se encuentran en la dermis de la piel lampiña y pilosa, como también en las articulaciones. Tienen campos periféricos grandes y son receptores también de adaptación lenta. Bueno, acá tenemos corpúsculo de Golgi-Mazzoni que se encuentran a nivel de la dermis de la piel lampiña, pero sobre todo en el periósteo, en los músculos y en los tendones. Son similares a los de Pacini y son receptores de adaptación rápida, al igual que ellos. Los corpúsculos de Krause se ubican en las zonas mucocutáneas, alrededor de la boca, los labios, la lengua y la conjuntiva. Dejando ya entonces a los mecanorreceptores, pasamos a los nocireceptores o nociceptores, teniendo en cuenta que pueden dividirse en varios tipos. Pueden ser nociceptores mecánicos, térmicos, químicos, y existe una situación especial de nociceptores polimodales. Los nociceptores mecánicos responden a la presión intensa, por ejemplo, de un objeto cortante. Los nociceptores térmicos son activados por temperaturas cutáneas superiores a 42 grados centígrados o por el frío intenso. Los nociceptores sensibles a los estímulos químicos responden a diversas sustancias químicas como bradicinina, histamina, acidez notable y sustancias ambientales irritantes. Estos últimos polimodales responden a la combinación de todos estos estímulos. Los impulsos provenientes de los nociceptores son transmitidos a través de dos tipos de fibras. Las fibras A delta, que tienen una capa de mielina delgada y conducen los estímulos, los impulsos a velocidades rápidas, y las fibras C, que son no mielinizadas, eh, que conducen los impulsos a menores velocidades. La activación de las fibras A delta liberan glutamato, intervienen en el primer dolor, también llamado dolor rápido o dolor epicrítico, que es una respuesta rápida y que media el aspecto discriminador del dolor o la capacidad para localizar el lugar y la intensidad del estímulo nocivo. En cambio, la activación de las fibras C, que libera una combinación de glutamato y sustancia P, interviene en el segundo dolor tardío, también llamado dolor lento o dolor protopático, que es la sensación sorda, intensa, difusa y desagradable asociada a un estímulo nocivo. Pasando ahora a los termorreceptores, podemos decir que hay dos tipos de estos receptores, los receptores al frío inocuo que se ubican en las terminaciones dendríticas de las fibras A delta y las fibras C, en tanto que los receptores al calor inocuo se localizan en las fibras amielínicas tipo C. Los puntos sensibles al frío son 4 a 10 veces más numerosos que los sensibles al calor. El umbral para la activación de los receptores al calor es aproximadamente de 30 grados y aumenta su velocidad de descarga a medida que la temperatura de la piel se incrementa hacia 46 grados centígrados. Los receptores al frío están inactivos a temperaturas de 40 grados, pero luego aumentan constantemente su velocidad de descarga conforme la temperatura de la piel desciende casi a 24 grados centígrados. Y podemos decir entonces que en general los que están activos casi todo el tiempo son los receptores de frío, que son los que se manejan alrededor entre 15 y 35 grados a nivel de la piel.
Trataremos de explicar en este slide la sensibilidad diferencial que tienen no solo los receptores, sino también la corteza sensorial. Cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo, ¿sí? Sensitivo para el que está diseñado, y en cambio casi insensible a otras clases de estímulos, ¿sí? Esto se ha dado a llamar especificidad de los receptores, y el estímulo adecuado será aquel para el cual el receptor tenga el umbral más bajo y la mayor sensibilidad. De este modo, los conos y los bastones de los ojos son muy sensibles a la luz, pero casi totalmente insensibles a una situación de calor, frío, presión de los globos oculares o cambios químicos en la sangre dentro de los límites normales. Los osmoreceptores de los núcleos supraópticos en el hipotálamo detectan variaciones minúsculas en la osmolaridad de los líquidos corporales, pero nunca se ha visto que respondan al sonido. Por último, y para entrar en la sensibilidad somática, los receptores cutáneos para el dolor casi nunca se estimulan con los estímulos corrientes de tacto o de presión, pero pasan a estar muy activos en el momento en que adquieren la intensidad suficiente para dañar a los tejidos. También debemos tener en cuenta que, a pesar de que nosotros percibimos diversas modalidades sensoriales, las fibras sensoriales, las fibras nerviosas, transmiten únicamente impulsos eléctricos. Sin embargo, cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central, y este tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinada por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama principio de la línea marcada. Todos los receptores sensitivos tienen un rasgo en común. Cualquiera que sea el estímulo que los excite, su efecto inmediato consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama potencial generador o de receptor. Cuando se aplica un estímulo o una presión leve en el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, se registra un potencial despolarizante no propagado que se parece a un potencial postsináptico excitador, al que llamamos potencial generador o potencial de receptor. A medida que aumenta la presión, se incrementa la magnitud del potencial de receptor, y el receptor convierte la energía mecánica en una respuesta eléctrica, cuya magnitud es proporcional a la intensidad del estímulo. Al superar el umbral del receptor, se generan los potenciales de acción en la terminal axónica, y se transmitirá la modalidad sensorial hacia la corteza somatosensorial. Bien, en este esquema pretendemos ejemplificar lo que ya hemos estado diciendo con anterioridad. El potencial generador va a ir aumentando, son potenciales subumbrales electrotónicos, van a ir aumentando a medida que se aumenta la intensidad del estímulo, y si alcanzan el umbral se van a desencadenar, por supuesto, los potenciales de acción. En el gráfico de la derecha vemos cómo, a medida que aumenta el estímulo, vamos a tener un aumento de los potenciales generadores y, por supuesto, su correlato en los potenciales de acción, donde van a haber salvas de potenciales de acción que van a aumentar en frecuencia a medida que aumenta el potencial umbral. Esto es real, por supuesto, para los receptores que tienen adaptación lenta. Ya vamos a ver que en los receptores que tienen una adaptación rápida, se adaptan rápidamente, el potencial generador, a pesar de que el estímulo sigue presente,
cae y por lo tanto también pueden caer o van a caer las salvas de potenciales de acción. Bien, entonces, como decíamos, nuevamente el potencial de receptor depende directamente de la intensidad del estímulo aplicado sobre el receptor. El que al llegar al umbral podría desencadenar potenciales de acción. Cuanto más ascienda el potencial de receptor por encima del nivel del umbral, se vuelve mayor la frecuencia de los potenciales de acción. La serie de potenciales de acción en la fibra nerviosa sensorial constituye la señal eléctrica que se envía al sistema nervioso central. En los mecanismos que desencadenan el potencial generador. Los diversos receptores pueden excitarse siguiendo alguno de los siguientes modos de generar potenciales de receptor. Por un lado, la deformación mecánica del receptor, que estire su membrana y abra los canales iónicos. Por otro lado, la aplicación de un producto químico a la membrana, quien también abrirá canales iónicos. Por un cambio de la temperatura de la membrana que modifique la permeabilidad, o por los efectos de la radiación electromagnética, como la luz que incide sobre un receptor visual de la retina al modificar directa o indirectamente las características de la membrana del receptor y permitir de esta manera el flujo de iones a través de sus canales. En todos estos casos, la causa básica del cambio en el potencial de membrana es una modificación de la permeabilidad del receptor que permite la difusión iónica a través de los canales transmembrana. Aquí dos ejemplos de cómo se produce la transducción de los estímulos mecánicos y químicos y cómo estos estímulos, sea cual sea el estímulo, resultan en la apertura final de canales iónicos que permiten el ingreso de cargas positivas, modificando la permeabilidad de la membrana y produciendo así potenciales locales llamados potencial de receptor o generador. La conversión de un estímulo sobre un receptor a una sensación reconocible por el sistema nervioso se denomina transducción y ello implica necesariamente la codificación sensorial de ciertas características del estímulo en cuestión. Todos los sistemas sensoriales codifican 4 atributos elementales de un estímulo: modalidad, ubicación, intensidad y duración. La modalidad es el tipo de energía permitida por el estímulo. Esto será tacto, será presión, será estímulos químicos. Esta es la modalidad, el tipo de energía que incide sobre el receptor. La ubicación es el lugar del cuerpo o el espacio donde se originó el estímulo. La intensidad es señalada por la amplitud de la respuesta o la frecuencia de generación del potencial de acción. La duración alude al tiempo desde el inicio hasta el final de la respuesta en el receptor y que por supuesto será distinta dependiendo si estamos hablando de receptores de adaptación lenta o de adaptación rápida. Entonces podemos decir que los sistemas sensoriales codifican 4 atributos elementales de los estímulos. Dijimos que estos son la modalidad y por ejemplo en este esquema la mano humana tiene 4 tipos de mecanorreceptores. Su activación combinada produce la sensación de contacto con un objeto.
La activación selectiva, por ejemplo, de las células de Merkel y las terminaciones de Ruffini producen la sensación de presión constante. La activación selectiva de los corpúsculos de Meissner y de Pacini producen sensación de hormigueo y una sensación vibratoria. Recordemos que Meissner y Pacini son receptores de adaptación rápida y los de Merkel y Ruffini de adaptación lenta. Con respecto a la ubicación de un estímulo, es codificada por la distribución espacial de la población de los receptores activados. Un receptor se descarga solo cuando se toca la piel cercana a sus terminaciones sensitivas. Estos campos receptivos de los mecanorreceptores, que se muestran como zonas rojas en las yemas de los dedos, difieren en tamaño y en la respuesta al tacto. Las células de Merkel y los corpúsculos de Meissner proporcionan la ubicación más precisa ya que tienen los campos receptivos más pequeños y son más sensibles a la presión aplicada por una sonda pequeña y a la discriminación de dos puntos. La intensidad del estímulo es señalada por las velocidades de descarga de los receptores individuales y la duración del estímulo es señalada por el periodo que dura la descarga. Las andanadas de espigas indican potenciales de acción desencadenados por la presión con una pequeña sonda en el centro de cada campo receptivo. Los corpúsculos de Meissner y de Pacini, como dijimos, se adaptan con rapidez y los otros los hacen con mayor lentitud. Entonces, lo que es hasta ahora para nosotros verdad es que la frecuencia de los impulsos nerviosos sensoriales es regulada por la magnitud y duración del potencial generador. Vemos en este caso como en A no tenemos un estímulo, por lo tanto la membrana del receptor se encuentra en reposo. Si aplicamos como en B un estímulo subumbral, produce un potencial generador en el receptor muy pequeño como para causar una excitación de la membrana. En el punto C vemos como un estímulo breve pero intenso supera el umbral en el receptor, por lo tanto va a producir un potencial de acción. En D, esta misma intensidad de estímulo, pero mantenida en el tiempo, lleva a la producción de una salva de potenciales de acción. Y en E, al aumentar la intensidad del estímulo y mantenida durante un tiempo, va a aumentar la frecuencia y la velocidad de descarga de los potenciales de acción. Pero claro, esto no es así para todos los receptores. Es decir, presencia de un estímulo constante, solamente algunos receptores sensoriales mantienen la magnitud de su potencial generador inicial. En la mayoría de los receptores, la magnitud del potencial generador decae con el transcurso del tiempo, incluso cuando el estímulo original no cambia. Este es un fenómeno que llamamos adaptación. Y vemos acá cómo ante un estímulo constante, en algunos receptores que, por ejemplo, no se adaptan o tienen adaptación lenta, el potencial generador se mantiene, informa de todo el tiempo en el que está aplicado el estímulo y por lo tanto su correlato en los potenciales de acción va a ser que van a seguir constante de acuerdo al tipo de adaptación. En los de adaptación rápida, los potenciales de acción van a ser más frecuentes al comienzo, cuando el potencial generador está en su pico, y cuando decae casi a cero hacia el potencial de reposo, por supuesto la salva de receptores se va a ir cada vez espaciando más hasta probablemente en algún momento desaparecer. Entonces, las respuestas en las que hay poca o ninguna adaptación se denominan tónicas, en tanto
En aquellas donde ocurre una adaptación significativa se llaman fásicas. En algunos casos los receptores tónicos pueden denominarse receptores de intensidad y los fásicos receptores de velocidad. En los receptores de adaptación rápida y en algunos de adaptación lenta se puede observar un segundo cambio bioeléctrico local al retirarse el estímulo, que en el caso de los mecanorreceptores como el de Pacini es una despolarización. Y aquí vemos entonces este fenómeno que se llama on-off, porque cuando se aplica el estímulo se genera un potencial de receptor que va a generar potenciales de acción y también va a haber un potencial de receptor que supera el umbral cuando retiramos el estímulo. La causa de esta respuesta off en el corpúsculo de Pacini es puramente mecánica, ya que en el terminal desnudo no se observa. Al retirarse el estímulo, las láminas que habían sido deformadas por este vuelven a su posición de reposo, lo cual modifica nuevamente la conformación física del terminal nervioso y da lugar a la respuesta off. El fenómeno de adaptación de los mecanorreceptores se ha estudiado con mayor detalle en el corpúsculo de Pacini, que como vemos en este gráfico es el que se adapta más rápidamente. Pero la adaptación en el corpúsculo de Pacini sucede de dos maneras. En primer lugar, el corpúsculo de Pacini es una estructura viscoelástica, eh, por lo que si se aplica de repente una fuerza deformadora sobre uno de sus lados, esta fuerza se transmite al instante directamente a la fibra nerviosa central debido al componente viscoso del corpúsculo, lo que desencadena un potencial de receptor. Sin embargo, en unas pocas centésimas de segundo, el líquido contenido en el interior de esta cápsula que tiene el corpúsculo de Pacini se redistribuye de manera que deja de generarse el potencial de receptor. Esto es lo que habíamos explicado hasta recién, por lo cual se le llama un receptor de adaptación rápida. Así pues, este último surge al comienzo de la compresión, pero desaparece en cuestión de una pequeña fracción de segundo, aunque siga presente la acción del estímulo. El segundo mecanismo de adaptación del corpúsculo de Pacini, mucho más lento en su desarrollo, deriva de un proceso llamado acomodación y que sucede en la propia fibra nerviosa. Esto es, aunque la fibra del núcleo central continúe deformada, el extremo de la propia fibra nerviosa se acomoda paulatinamente al estímulo. Sería a través de un incremento gradual en el umbral causado por despolarización nerviosa prolongada y es resultado de la inactivación progresiva de los canales de sodio en su membrana, lo que significa que el flujo de corriente de este ion a través suyo hace que se cierren poco a poco sus canales. Antes de pasar a la explicación de las vías ascendentes de la sensibilidad, un concepto interesante de conocer es el de agudeza sensorial. Y una de las cuestiones que tiene que ver con la agudeza sensorial son los campos receptivos o campos receptivos periféricos. El campo receptivo de una neurona que transmite sensación cutánea es el área de la piel que cuando se estimula cambia el índice de activación de la neurona, es decir, pasa de estar en reposo a estar despolarizada. Los cambios del índice de activación de las neuronas sensoriales primarias afectan, por supuesto, la activación de neuronas de segundo y de tercer órdenes, que a su vez también
van a afectar la activación de las neuronas en la circunvolución postcentral o posrolándica, que es donde llegan las aferencias y se hacen conscientes las sensibilidades somáticas. Por consiguiente, puede decirse que de manera indirecta las neuronas en la circunvolución postcentral tienen campos receptivos en la piel, esto es lo que llamamos campos receptivos periféricos. El área de cada campo receptivo en la piel depende de la densidad de los receptores en la región. En la espalda y las piernas, donde un área grande de piel es inervada por relativamente pocas terminaciones sensoriales, el campo receptivo de cada neurona es correspondientemente grande. En cambio, en las yemas de los dedos, donde hay un gran número de receptores cutáneos que inervan un área pequeña de piel, el campo receptivo de cada neurona sensorial es correspondientemente pequeño. Tenemos que entonces tener este concepto que cuanto mayor es el número de receptores sensoriales en un área del cuerpo y por cuanto correspondientemente más pequeño es el campo receptivo periférico de cada uno, mayor será la agudeza sensorial desde ese área. ¿Cómo podemos nosotros eh, eh, cómo podemos examinar estos campos, el tamaño de estos campos receptivos a través de la aplicación en distintos sectores de la piel de un compás, los dos extremos de un compás en distintas partes de la piel. Esto lo que vamos a poder determinar es el umbral del tacto de dos puntos o discriminación de dos puntos. Mientras más amplio sea la discriminación de dos puntos, cuando colocamos los dos extremos del compás, tendremos campos periféricos o receptivos periféricos más grandes. Mientras más chica sea el área en la que nosotros podamos discriminar dos puntos que nos están tocando algún sector de la piel, más pequeños serán los campos receptivos y por supuesto mayor será la agudeza sensorial. En este cuadro podemos ver cómo hay distintos sectores del organismo que tienen distintas discriminación de dos puntos, distintos umbrales de tacto de dos puntos. Por ello, vemos que, por ejemplo, en la espalda y en la pantorrilla hay 48 milímetros, 42 milímetros entre un punto y otro que se pueda discriminar. Y en el dedo índice, en el dedo pulgar, nosotros podemos ver que solamente a 3 milímetros podemos discriminar dos puntos. Por lo tanto, ahí tenemos campos periféricos, receptivos periféricos más pequeños y mayor agudeza sensorial. Otra situación especial que ocurre a nivel del sistema nervioso central y que colabora para aumentar la agudeza sensorial es lo que llamamos la inhibición lateral y que podemos explicarla a través de este esquema. Cuando un objeto romo toca la piel, estimula varios campos receptivos, algunos más que otros. Los campos receptivos en las áreas centrales, donde el tacto es más fuerte, se estimularán más que aquellos en los campos vecinos, donde el tacto es más leve. La estimulación disminuirá de manera gradual desde el punto de mayor contacto sin una frontera clara bien definida. Aún así, lo que se percibe no es la sensación indefinida que podría predecirse. En su lugar, solo se siente un tacto único con bordes bien definidos. Esta agudización de la sensación se debe a un proceso llamado inhibición lateral, que ocurre dentro del sistema nervioso central. Las neuronas sensoriales, cuyos campos receptivos son estimulados más fuertemente, inhiben por medio de interneuronas que pasan lateralmente dentro del sistema nervioso central a las neuronas sensoriales que inervan campos receptivos vecinos.
y de esta manera aumenta la agudeza sensorial de lo que se percibe a nivel del sistema nervioso central. Los sistemas sensoriales ascendentes tienen una organización anatómica en la que se incluyen tres órdenes de neuronas en serie antes de llegar a la corteza somatosensorial. La neurona de primer orden es la que se encuentra en la ganglio de la raíz posterior de la médula, y la de segundo orden puede encontrarse o a nivel medular, a nivel del sistema anterolateral, o a nivel del bulbo en el sistema del cordón posterior. La tercera neurona o neurona de tercer orden se encuentra habitualmente a nivel del tálamo, y desde allí llegan hasta la corteza somatosensorial, donde se encuentra el soma de la neurona de cuarto orden. Casi toda la información sensitiva procedente de los segmentos somáticos corporales penetra en la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Sin embargo, desde su punto de entrada, estas señales son transmitidas por la médula y más tarde por el encéfalo a través de alguna de las dos vías sensitivas alternativas por donde sube toda la sensibilidad. Uno es el sistema de la columna dorsal, cordón posterior, columna dorsal o lemnisco medial, y el otro el sistema anterolateral. Estos dos sistemas vuelven después a reunirse parcialmente a nivel del tálamo. El sistema del cordón posterior, como su nombre lo da a entender, va por las columnas dorsales de la médula hacia el bulbo raquídeo en el encéfalo. A continuación, después de hacer sinapsis en el bulbo, cruza al lado opuesto y siguen subiendo a través del tronco encefálico hasta el tálamo, donde allí vuelve a hacer relevo para luego llegar hasta la corteza somatosensorial. Este sistema del cordón posterior lleva tres tipos de sensibilidades, básicamente. Uno es el tacto fino, el tacto bien discriminativo, epicrítico, la sensibilidad vibratoria y también la propiocepción. Las características fundamentales de este sistema del cordón posterior es que la información asciende rápidamente y muy discriminativamente hasta la corteza, por ello tiene fibras mielínicas gruesas que llevan la información entre 30 a 100 metros por segundo. Hay un escaso número de sinapsis interpuestas, lo cual contribuye para esto mismo. Hay un gran somatotopismo, esto es una gran organización de cada sector del cuerpo que inerva, a todos los niveles medulares, también a nivel del bulbo, a nivel de su relevo en el tálamo, y también esto se expresa a nivel de la corteza somatosensorial a la que llega. Los campos receptivos periféricos son pequeños y esto le da mayor discriminación, y la escala en el tálamo la hace en el complejo ventrobasal en los núcleos ventroposteromedial y ventroposterolateral. Junto, eh, todas las características anatomofuncionales de este sistema del cordón posterior son utilizadas para realizar las siguientes funciones sensoriales, como son el tacto y la presión ligeros, la palestesia o sensibilidad vibratoria, la discriminación de dos puntos, recordemos los campos periféricos pequeños que tiene este sistema del cordón posterior, la estereognosis o capacidad de reconocer tamaño y forma de un objeto sin necesidad de la ayuda visual, la topognosis o posibilidad también de reconocer localización de una zona estimulada sin necesidad de la visión, la kinetosis o sentido del movimiento y la estatoestesia o sentido de la posición.
Esta es una vista esquemática entonces del sistema del cordón posterior y vemos cómo las fibras que proceden de mecanorreceptores y propioceptores y que ingresan a través de la raíz posterior de la médula van a ascender ipsilateralmente, es decir, por el mismo lado de la médula, hasta llegar hasta la porción caudal del bulbo, donde se encuentra el núcleo de Golgi de Burdach o de Gracilis cuneatus, a partir del cual van a decusarse estas vías o a cruzarse al otro lado y ascender por el lemnisco medial. Van a ascender por el lemnisco medial hasta llegar a los núcleos del tálamo con el complejo ventrovasal y de ahí directamente se van a proyectar hasta la corteza somatosensorial 1, que es la zona que le corresponde a este sistema del cordón posterior. A lo largo de su recorrido es probable que se incorporen eh, de núcleos sensitivos, o sea, fibras procedentes de los núcleos sensitivos del nervio trigémino, desempeñando las mismas funciones sensitivas para la cabeza que las fibras de la columna dorsal para el resto del cuerpo. Este sería el recorrido aproximado que haría el sistema del cordón posterior. Otro sistema que lleva la sensibilidad hacia la corteza somatosensorial es el sistema anterolateral. Y este sistema anterolateral lleva más tipos de sensibilidades que el del cordón posterior. Lleva tacto grueso o menos discriminativo o protopático también llamado. También lleva temperatura, también lleva el dolor. Otras sensaciones que llevan son el cosquilleo y el picor y también sensaciones sexuales. Las características que lo diferencian del sistema del cordón posterior es que las fibras mielínicas son más finas y pueden transmitir hasta 40 metros por segundo, por lo que lo hace un sistema más lento que el sistema del cordón posterior. También para esto colabora el alto número de sinapsis interpuestas. Es poco discriminativo y tiene pobre localización espacial, es decir, el grado de somatotopismo es mucho menor. Los campos receptivos periféricos son pequeños y las escalas en el tálamo también van a ser en el complejo ventrovasal, pero también van a haber relevos en el complejo nuclear posterior y sobre todo en los núcleos intralaminares, a partir de los cuales la sensibilidad se dispersa y no es tan puntual la llegada a un solo sector de la corteza somatosensorial, sino que se desparrama en toda la corteza somatosensorial. Puede describirse que este sistema anterolateral asciende por tres vías de conducción: el sistema neoespinal que lleva el tacto grueso, el sistema paleoespinal que lleva la temperatura y el sistema arquiespinal que lleva el dolor. La estación terminal superior, antes de llegar a la corteza somatosensorial, parece ser que es doble, no solamente iría hacia los núcleos talámicos, ventrovasales e intralaminares, sino que también habría una estación de relevo a nivel de la formación reticular en el tronco encefálico. En conjunto, sabemos entonces que este sistema anterolateral es una vía de transmisión más burda que la de columna dorsal o del cordón posterior. Sin embargo, estas modalidades como el dolor, la temperatura, las sensaciones sexuales, se transmiten únicamente por este sistema anterolateral, por lo cual tiene una gran importancia. El sistema anterolateral, eh, ya habíamos dicho que transmite temperatura, dolor, eh,
y algunas otras sensibilidades, y como en el sistema de del cordón posterior, ingresa la sensibilidad por la raíz posterior de la médula. En este caso, hacen relevo inmediatamente a nivel medular y la información se cruza al lado contralateral anterior medular y asciende por los fascículos de la vía anterolateral. Hemos visto que hace relevo a niveles superiores, tanto en la formación reticular mesencefálica como también a nivel de los núcleos ventrobasales e intralaminares del tálamo, y desde allí la información de esta sensibilidad va hacia la corteza somatosensorial tipo 1 y también a la corteza somatosensorial 2. Un órgano importante en la sensibilidad somática, ya que hemos visto que es relevo de gran parte de las vías de la sensibilidad, es el tálamo. El tálamo tiene un papel predominante en la sensibilidad, ya que se ha visto que cuando se destruye la corteza somatosensitiva, esa persona pierde las sensibilidades táctiles más críticas, pero recupera un ligero grado de sensibilidad táctil grosera. Por tanto, debe suponerse que el tálamo, lo mismo que otros centros inferiores, posee una pequeña capacidad de distinguir las sensaciones táctiles, aun cuando normalmente se dedica sobre todo a transmitir ese tipo de información hacia la corteza. En cambio, la desaparición de la corteza somatosensitiva ejerce un efecto escaso sobre la percepción individual de las sensaciones dolorosas y solo un efecto moderado sobre la percepción de la temperatura. Por tanto, hay buenas razones para pensar que la parte baja del tronco encefálico, el tálamo y otras regiones basales del encéfalo emparentadas con ellas representan un papel dominante en el discernimiento de estas sensibilidades. Es una estructura diencefálica doble en el que hacen escala todas las aferencias sensoriales salvo la olfatoria, antes de terminar en la corteza cerebral. También recibe algunas aferencias motoras y presenta un verdadero somatotopismo. Las funciones que tiene el tálamo son las de hacer consciente la sensibilidad, ¿sí? Porque permite que después del relevo que se lleva a cabo allí, las fibras asciendan hasta la corteza somatosensorial. También cumple alguna función de filtro, ya que no todas las sensibilidades llegan del mismo modo como transitan por él hasta la corteza somatosensorial. Alimenta y regula la actividad cortical, sobre todo las fibras que pasan a través de los núcleos intralaminares, y se proyecta a la corteza bajo dos tipos de proyecciones: localizadas
y difusas. Las proyecciones tálamo-corticales localizadas van a un lugar específico de la corteza y generalmente a la somatosensorial 1. Son restringidas, son filogenéticamente más nuevas, de corta latencia, es decir, llevan rápidamente las sensibilidades que transitan por estas vías y llevan generalmente información de una sensibilidad específica. Las proyecciones tálamo-corticales difusas son las que van a través de los núcleos intralaminares y van prácticamente a toda la corteza. Dan energía de fondo para que la corteza funcione adecuadamente, como ya lo decíamos, son más antiguas filogenéticamente y tienen una alta latencia, es decir, transmite la información de forma mucho más lenta a través de ellas. El último relevo de las vías somatosensoriales corresponde a la corteza somatosensorial. Debemos decir que los neuroanatomistas dividieron a la corteza cerebral en 50 zonas distintas llamadas áreas de Brodmann, según su diferente estructura histológica. Y los fisiólogos también lo utilizan debido a que se puede diferenciar distintas zonas funcionales en la corteza humana. Debemos decir que la corteza somatosensorial está ubicada en lo que se llama neocorteza post-rolándica, ya que todo lo que tiene que ver con lo sensitivo se encuentra por detrás de esta cisura que se le llama cisura central o cisura de Rolando. Y aquí ubicamos las distintas áreas donde enseguida vamos a mencionar. Las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann corresponde al área somatosensorial primario o S1. Aproximadamente la zona que corresponde al área 40 de Brodmann tiene que ver con el área somatosensorial secundario o S2 y las áreas 5 y 7 tienen más que ver con áreas de asociación. En este gráfico podemos diferenciar entonces las áreas somatosensitivas 1 y 2 en el lóbulo parietal, por detrás de la cisura central o cisura de Rolando, se encuentra un área extensa que comprende, como decíamos antes, el área 312 de Brodmann, que corresponde al área somatosensitiva 1, y por encima de la cisura de Silvio, aproximadamente en el sector que correspondía a la área 40 de Brodmann, el área somatosensitiva 2. La razón de la división en dos radica en que la orientación espacial de las diferentes partes del cuerpo es distinta y particular en cada una de ellas. Sin embargo, el área somatosensitiva 1 es mucho más extensa e importante que el área somatosensitiva 2. El área somatosensitiva 1 presenta un grado acusado de localización de las diferentes porciones corporales. Como podemos ver, está bien discriminado cada uno de los sectores que corresponden a las distintas localizaciones del organismo. Y en cambio, el grado de localización es mucho más escaso en el área somatosensitivo 2, aunque a grandes rasgos la cara está representada en su zona anterior, los brazos en la porción central y las piernas en la parte más posterior. Entonces, para mencionar algunas particularidades de cada una de estas áreas de la sensibilidad a nivel de la corteza, decimos del área somática 1, somatosensorial 1, que está formada por las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, que tiene gran capacidad de detectar distintas partes del cuerpo y que recibe información
del lado contrario del cuerpo. El área somática o somatosensorial 2 corresponde al área 40 de Brodmann y tiene una representación mucho más escasa donde podemos diferenciar cara, brazos y piernas de ambos lados. También podemos mencionar unas áreas de asociación somática que corresponden a las áreas 5 y 7 de Brodmann, que recibe información somatoestésica del área somatoestésica 1, del tálamo, de la corteza visual y auditiva. Para hablar del área somatosensitiva 1, tenemos que decir entonces que en general le llegan las aferencias de las dos vías de la sensibilidad, pero principalmente y puntualmente de la vía del cordón posterior, donde que se proyecta casi exclusivamente en el área somatosensitiva 1. También le llegan aferencias de la vía anterolateral y en el gráfico de la derecha podemos ver la representación del homúnculo sensitivo en esta área somatosensitiva, donde podemos ver que las zonas que están más representadas sensitivamente, que tienen campos periféricos más pequeños, que tienen mayor discriminación punto a punto, que tienen mayor agudeza sensorial, son las que tienen mayor representación, y en esto vemos cómo juega un papel importante la representación, por ejemplo, de las manos, de la boca, sobre todo de los labios, de la lengua, ¿sí? Esas son las zonas que tienen mayor representación sensorial. El área somatosensitiva 1, entonces, como dijimos, corresponde a las áreas 3-1-2 de Brodmann. Tiene un gran desarrollo de la corteza granular, de la capa 4 de la corteza. Tiene un desarrollado somatotropismo. El homúnculo sensitivo también tiene un gran desarrollo en las zonas más sensibles, es decir, en las zonas con campos periféricos más pequeños. Tiene una gran organización columnar, también tiene una posibilidad de detección de forma y de tamaño, y le llegan sobre todo aferencias del sistema del cordón posterior, como decíamos. El área somatosensitiva 2 se localiza, como ya habíamos dicho, por encima de la cisura de Silvio. ¿Sí? Este es el área somatosensitiva 2 y tiene una menor posibilidad de discriminar los distintos lugares del cuerpo que representa. Es decir, no tenemos el homúnculo tan marcado como lo teníamos en el área somatosensitiva. Está entonces, como decíamos, próxima a la cisura de Silvio. Tiene información bilateral, homolateral y también cruzada, menor somatotopismo, mayor latencia, más lenta la llegada de la información. Hay convergencia sensorial porque también está conectada además de con el área somatosensitiva 1, con áreas visuales y auditivas. Podría ser un área de orden superior o asociativa relacionada con el aprendizaje y memorización táctil, con la transferencia interhemisférica y con la integración sensitivo-motriz. La realidad es que poco se sabe de la función del área somatosensitiva 2. Sí se ha observado que las señales llegan a ella desde el tronco del encéfalo, transmitidas en sentido ascendente a partir de las dos mitades del cuerpo, y que tiene una amplia conexión con el área somatosensitiva 1. Sabemos que son necesarias las proyecciones desde el área somatosensitiva 1 para que funcione correctamente el área somatosensitiva 2. Las lesiones que se producen en la corteza
somatosensitiva 2 se relacionan sobre todo con la pérdida permanente de tareas que requieren el aprendizaje táctil sin que esta sensibilidad per se esté alterada. Con eso sería todo. Solamente me resta dejarles la bibliografía y decirles que estamos a su disposición para todas aquellas preguntas que ustedes crean oportunas y que les hayan surgido a partir de estos materiales que estamos dejando sobre cada una de las temáticas de fisiología.